El Salmo 23, vamos a leer todo el Salmo. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así dice la palabra de Dios. Vamos a pedirle que lo aplique a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos por este pasaje tan precioso para nuestras almas. Y te pedimos que en esta tarde en verdad podamos entender más y descansar en ti. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Damos gracias, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo, que nos ayudes a poner mucha atención y recibir tu palabra, lo que necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén. Pues sin duda el Salmo 23 es el salmo más conocido y más amado de todos los demás salmos. Posiblemente es el pasaje bíblico más conocido, más amado en todo el mundo, en toda la historia, aún por los que no son cristianos. Ha sido leído en el lecho de muerte de miles y miles de personas a través de los siglos, y sin duda ha sido una fuente de ánimo y fuerza y consolación para muchos más a través de todos los años. Es un salmo rico en la verdad de quién es nuestro Dios. No nos da mandamientos, no nos habla de nuestras responsabilidades, sino solamente se enfoca en Dios, en su gracia, en su amor, en su paciencia para con nosotros, sus ovejas, sus hijos. Su enfoque es nuestra consolación, nuestra confianza, nuestro descanso en nuestro Dios. Y sin duda podemos tomar varias semanas profundizándonos en los detalles de este salmo. Hay muchísimo que se podría decir en cuanto a esos 6 versículos. Y tal vez yo no tengo nada nuevo que decir hoy en este mensaje. Pero está bien, porque tengo el privilegio de hablar de nuestro pastor. Tengo la oportunidad de tomar la palabra de Dios y usarla para animarnos hoy como su pueblo, para ayudarnos a descansar en nuestro Dios. Vamos a tomar el versículo 1 como el tema del salmo, como la fuente del resto del salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el tema. Dios es nuestro pastor y por eso nada nos va a faltar. Dios es nuestro pastor y por eso Él va a proveer todo lo que necesitamos. Él nos cuida, nos bendice en toda manera posible en la vida cristiana. Entonces vamos a estudiar ese salmo de confianza en nuestro Dios, pensando en cómo Él es nuestro pastor y por eso nada nos faltará. Tomarlo personalmente. Jehová es mi pastor. Por eso nada me faltará. Lo que quiero es que todos salgamos de aquí hoy diciendo eso, pero en verdad, realmente creyéndolo, realmente descansando en esta verdad. Es un salmo de David, por supuesto, como dice el título, quien era un pastor de ovejas en su juventud. También después era rey de Israel y Dios le describió como pastor de su pueblo. Entonces David sabía lo que estaba escribiendo aquí. Él entendía lo que era un pastor de ovejas y también de personas, cuando dirigió a su pueblo. Entonces David sabía lo que estaba hablando aquí, sabía lo que significa ser un pastor. Él entendía muy bien cómo Dios es un perfecto pastor de su pueblo. Y por eso podemos considerar este salmo nosotros también pensando en cómo Dios es nuestro pastor. Y por eso nada nos faltará. Entonces, muy obviamente en la estructura de este salmo, en primer lugar, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Así empieza el salmo, con esta imagen de cómo Dios cuida a su pueblo. La idea de Dios como pastor no es única en este salmo. Jacob habló de Dios como el pastor, la roca de Israel, en Génesis 49.
En el Salmo 28, David dice que Dios pastorea a su pueblo. En el Salmo 80, ora diciendo, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. En varios salmos habla del pueblo de Dios como ovejas, como en el Salmo 100. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Los profetas también hablan de Dios como pastor. Dice Isaías 40, versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Un pasaje extendido en Ezequiel 34 que contrasta a Dios como perfecto pastor con los malos pastores, los malos líderes que tenía Israel. Y por supuesto, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Cristo es nuestro pastor, como vamos a ver al final del mensaje. Y como yo mencioné, David era un pastor de ovejas y después, bajo la dirección de Dios, pastor del pueblo de Israel. Pero David sabía algo muy importante. Sabía que Dios también era su pastor. Que Dios era el perfecto pastor de su pueblo, que Él siempre provee lo que su pueblo necesita. Pues piensen conmigo por un rato. ¿Qué significa ser un pastor? Un pastor, en ese tiempo, de ovejas físicas, era responsable a proveer todas las necesidades de sus ovejas. Todas. Alimentarlas, llevarlas a lugares para poder comer y beber, protegerlas, cuidarlas en todo sentido. Las ovejas dependen completamente de su pastor para su vida. Es decir, una oveja no es un animal independiente. Que una oveja no puede sobrevivir sin otras ovejas y no puede sobrevivir sin su pastor. Y quiero predicar otro mensaje aquí. Creo que ustedes pueden ver lo que es, ¿verdad? Una oveja no puede sobrevivir sin otras ovejas. Y una oveja no puede sobrevivir sin su pastor. Pero ustedes piensen eso en su propio tiempo, ¿no? El pastor todavía hoy en día, tiene mucha responsabilidad para proveer todo lo que sus ovejas necesitaban para estar seguro que a ellas no le faltaban nada. Y así es Dios con nosotros también. Él es nuestro pastor. No podemos sobrevivir sin Él y su dirección y su ayuda y su protección. Aunque muchas veces nosotros queremos controlar nuestras vidas, muchas veces nosotros queremos ser los pastores de nuestras propias vidas. No podemos. No podemos actuar independientemente de Dios. La verdad es que dependemos de Dios para todo. Absolutamente todo. Eso es bueno, porque es un buen pastor, un perfecto pastor, quien siempre provee las necesidades de su pueblo. Si un pastor físico de ovejas físicas a veces tal vez no puede. No tiene las fuerzas para proteger su rebaño. A veces un pastor, aquí por ejemplo en una iglesia local, no alimenta como debería, no puede hacer las cosas perfectamente. Pero Dios es un perfecto pastor y por eso nada nos faltará. Y fíjense aquí en el gran contraste entre el nombre Jehová, que es la primera palabra del Salmo, Jehová, y la palabra pastor. Jehová es mi pastor. ¿Ven el contraste o el supuesto contraste aquí? Nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios sobre todo, el gran yo soy, es lo que significa la palabra Jehová, el título Jehová, el nombre Jehová. Es el yo soy. Dios es eterno. Nunca ha tenido principio, no tendrá un fin. No hay nadie como Él, como vimos en la escuela dominical hoy. Solamente hay un Dios vivo y verdadero, Jehová. Jehová es nuestro pastor. Este Dios grande, soberano, todopoderoso, te cuida. Piensa en ti. Te ayuda a ti. Ha mandado a su Hijo para salvarte a ti. No es un Dios tan lejos, muy poderoso sí, pero muy lejos. Es un Dios quien nos cuida. Los pastores siempre estaban involucrados con sus ovejas. Un buen pastor olía de oveja. Fíjense, hermanos, Jehová es nuestro pastor.
Un Dios tan grande, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, verdad, justicia, bondad y verdad, como estudiamos. Te cuida a ti, te ama a ti. Si puedes decirlo reverentemente, huele de oveja, porque te ama tanto. Jehová es tu pastor. Jehová es nuestro pastor. Por eso, ¿qué dice? Nada nos faltará. Nada nos faltará. Eso significa que Dios, nuestro pastor, va a proveer todo lo que necesitamos. Como sus ovejas, como sus hijos, no nos va a faltar nada que necesitamos. Nada, hermanos. Nada nos faltará. Y yo no estoy inventando eso, lo que dice aquí en la palabra. Y tengo que preguntarte, hermano, hermana, en tu mente tú sabes que es la verdad, ¿verdad? Eso no es difícil saber intelectualmente. Pero en este momento, en esta tarde, en este lugar, por lo que tú estás pasando en tu vida, por lo que tú estás pasando en tu familia, por lo que tú estás pasando en tu trabajo, te pregunto, en este momento, ¿tú crees que no te falta nada? ¿Que Dios en verdad te ha dado todo lo que necesitas? Porque a veces parece que nos falta mucho, ¿verdad? A veces parece que nos faltan muchas cosas. Que necesitamos algo que no tenemos, algo físico, o una respuesta, una oración, lo que sea. El problema es que nuestra perspectiva es mundana y finita. Dios sí promete proveer todas nuestras necesidades físicas también, pero Él tiene mucho más por nosotros que solamente las cosas temporales. Es nuestro pastor en todo sentido. No nos va a faltar nada de lo que necesitamos, y Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Eso tal vez es la clave, ¿verdad? Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Y cuando parece que sí, la verdad es que tienes que creer esta verdad. Dios sabe mucho mejor que tú lo que necesitas. Cree eso. Y vas a poder creer el resto del salmo y ver cuánto Dios te ama y te cuida y te guía como tu pastor. Pero nos preguntamos tal vez, ¿cómo es que Dios provee todo? ¿Qué es lo que hace para que no me falte nada? ¿Qué es lo que hace para mostrar que es un gran pastor, que nada nos faltará? Bueno, el resto del salmo lo explica. Versículo 1 es el tema. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? ¿Cómo provee entonces David? Versículos 2 a 6. En primer lugar vemos su provisión de descanso. Su provisión de descanso. Leemos aquí en el versículo 2 que Dios nos hace descansar en lugares de delicados pastos, que nos pastorea junto a aguas de reposo. Un buen pastor siempre lleva a sus ovejas a lugares así. Lugares en donde puede comer y beber en paz. Lugares en donde las ovejas pueden descansar. Muy interesante que una oveja no descansa muy fácilmente. No se acuesta fácilmente. Son animales muy tímidos y por eso si tienen algo de miedo de cualquier cosa, si hay un problema en su rebaño, no va a descansar. No se va a acostar. No se puede. Es solamente cuando el pastor la lleva a un lugar en donde no tiene necesidad, cuando está satisfecha, cuando está segura, que puede acostarse y descansar. Y de cierta manera es lo mismo para nosotros, ¿no? Es difícil para nosotros, en verdad, descansar. Pues físicamente sí, pero me refiero más espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de lo que va a pasar. Y pensamos que si no estamos alertos constantemente y controlando todo, algo mal va a pasar. Y no descansamos en nuestro gran pastor que nos dice, hijo, hija, nada te va a faltar. Tenemos miedo de lo que va a pasar, estamos en conflictos con otros, sentimos como que nos falte algo y no descansamos.
No descansamos en Dios, no descansamos en su protección y provisión y todo lo que es para nosotros, pero Él es un pastor tan bueno que nos hace descansar. Nos lleva al lugar en donde en verdad podemos reposar y descansar en Él. Eso es lo que pasa primero en la salvación. Primero la salvación. Cristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso es primero para cualquier persona aquí que no es cristiano. Tú estás cansado, estás agobiado con los pecados en tu vida. Ven a Cristo y Él te hará descansar. Es el primer paso porque no puedes descansar si no crees en Cristo. No puedes descansar nunca en tu vida si no estás creyendo en Cristo para tu salvación. Dios nos salva de nuestro pecado, de nuestro enemigo, de nuestra esclavitud y nos lleva a la reconciliación con Él. La persona que sigue resistiendo a Dios, la persona que sigue viviendo en rebeldía en contra de Él, no puede descansar. Es el problema en el mundo de hoy. Nadie puede descansar. Bajo tanta presión, tanto estrés, personas se quebrantan, tenemos los problemas que tenemos. Solamente hay descanso en Cristo. Es la verdad para los jóvenes aquí. Ustedes que están apenas empezando sus vidas con el trabajo, la escuela, y a veces están bajo tanta presión que tú no sabes cómo puedes. Primero, estén seguros que eres salvo, porque sin Cristo no vas a poder. Y después como cristianos es lo mismo para nosotros. Dios nos lleva como ovejas a descansar en Él. Dios sigue siendo y proveyendo nuestro descanso. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si queremos pensar de manera muy específica, podemos ver esta obra de nuestro gran pastor en el hecho de que Él nos ha dado los domingos. Nos hace descansar. Porque si Dios no hubiera dicho en el cuarto mandamiento, ese día es santificado para Dios, no trabajan, ¿qué haríamos nosotros? Pues trabajar 7 días a la semana. Pues somos ovejas muy tercas. Y Dios sabe, no, ustedes necesitan descansar físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Un día a la semana es para mí y para ustedes, para que descansen. Y por eso cuando no descansamos los domingos, o por trabajo, o porque no venimos, o estamos haciendo cosas en casa, estamos preparándonos para el fin de semana, los jóvenes haciendo su tarea, no es solamente desobediencia en contra de Dios. También estás quitando de ti mismo lo que tanto necesitas. Necesitas descansar. Y Dios te está llevando a lugares de pastos verdes y aguas tranquilas y estás diciendo, no, yo tengo cosas que hacer, no quiero descansar. Dios nos hace descansar, Dios provee el descanso que necesitamos. Y ante todo, por supuesto, descansamos en Cristo, entendiendo quién es Él, quiénes somos en Él, reconociendo que Dios ahora nos trata así como trata a su Hijo. Y por eso estamos seguros y podemos descansar y no vivir en miedo constante, en culpa constante, sino podemos descansar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí en cuanto a cómo Dios nos hace descansar. No nos lleva a cualquier lugar y dice, aquí, acuéstate. No, Señor, hay mucho ruido aquí, hay mucho peligro. No, ¿qué dice aquí? Nos lleva a delicados pastos, pastos verdes, la palabra. Y lleva a sus ovejas a aguas de reposo, aguas tranquilas. Aguas que no fluyen muy rápidamente con corriente, porque una oveja no puede beber ese tipo de agua, es imposible. Necesitan aguas tranquilas. Hermano, nuestro Dios nos lleva a lugares así, nos hace descansar en lugares así. A veces resistimos, como dije, no queremos ir con Él, está llevándonos, vamos a un lugar de verdes pastos y aguas tranquilas. Y no, Dios, yo tengo otro plan hoy. Yo tengo otra cosa que hacer. O a veces ya estamos en los verdes pastos, a veces estamos junto a aguas tranquilas y rehusamos descansar. Rehusamos acostarnos porque estamos tan preocupados por la situación y queremos salir y arreglarla. Pero Dios nos lleva a lugares así porque Él sabe que necesitamos descansar. Hermanos, que le hagamos caso. Que le hagamos caso. Que descansemos en Él. ¿Cómo puede ser eso?
Esas situaciones en tu vida, por las cuales estás pasando ahora, que te tienen muy preocupados, muy preocupado. Necesitas permitir a Dios hacer su obra porque tú no eres Dios para cambiar la situación ni la persona. Puede ser que Dios te está llamando hoy a descansar y tú dices, no, pero si yo descanso, ¿quién va a ayudar a tal persona? ¿Quién va a arreglar este problema si yo descanso? Pues ¿quién? Él lo va a hacer. Nos usa, no nos necesita. Si te está llamando a descansar, hermano, descansa. Y confía que Él va a hacer todo conforme a su perfecta voluntad. Y cuando hablo aquí de aguas, no solamente refiere a un lugar para beber, sino también un lugar para ser lavado. El pastor llevó a sus ovejas al agua para que ellos pudieran beber, pero también para lavarlas. Y lo que vemos aquí en la frase paralela en versículo 3, confortará mi alma. Puede ser traducido de muchas maneras. Puedes hablar aquí de consuelo, o puede hablar aquí de una persona siendo regresada al camino. Dios nos da consuelo. Dios nos da el lugar para descansar. Dios nos anima. Y también Dios nos regresa a su camino. Nos renueva con fuerzas. Sin duda vemos aquí el simbolismo del lavamiento de sus pecados en la sangre de Cristo, por supuesto. Ninguna persona otra vez puede descansar si sus pecados no han sido perdonados. Pero también aquí vemos un lavamiento constante de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Necesitamos ser renovados constantemente, consolados constantemente, confortados constantemente, regresados constantemente al lugar. Dios lo hace por la sangre de su Hijo. Lo vemos aquí en primer lugar, su provisión de descanso. Jehová es tu pastor, nada te faltará, que significa que Él te va a hacer descansar. En segundo lugar, vemos su provisión de orientación. Nos guía, versículo 3. Segunda parte, versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las ovejas necesitan ser guiadas. Las ovejas no tienen ningún sentido de dirección. Se desvían muy fácilmente. Su pastor puede llevarlas a delicados pastos y aguas de reposo, pero siempre vagan y se desvían. Necesitan un pastor que va a orientarlas y guiarlas y dirigirlas. El sentido literal de la palabra es ser guiado por sendas rectas. El camino recto, el camino correcto, en vez de uno que es desviado. Pero un doble sentido aquí, porque por supuesto la senda recta es la senda de justicia, de la perfecta justicia de nuestro Dios. Es lo que necesitamos. Jehová es nuestro pastor, nos alimenta, nos provee un lugar para descansar, para comer y beber, para ser lavados. Y de todos modos, ¿qué hacemos? Constantemente vagamos. Constantemente salimos a ese lugar de descanso y Dios nos regresa. Nos guía por sus sendas rectas, por sus sendas de justicia. Tendemos nosotros a salir huyendo de estos pastos verdes. Tendemos a salir huyendo de aguas tranquilas para meternos en aguas con mucha corriente. Como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Por eso primero necesitamos la salvación en Cristo. Necesitamos ser salvos y puestos en el camino de justicia. Y también pues necesitamos la orientación de Dios como cristiano, que nuestro pastor nos guíe constantemente en sus caminos perfectos. Porque conforme al libro de los Proverbios, solamente existen dos caminos en la vida. El camino recto que lleva a la vida y el camino torcido que lleva a la muerte. O estás en uno o estás en el otro. En ese momento, sentado aquí, escuchando ese mensaje, o tú estás en camino a la vida o camino al infierno. No hay otra opción. ¿Qué necesitas? Un buen pastor para salvarte y ponerte en sus sendas de justicia, en su camino que te lleva a estar con Él para siempre. Y vemos aquí que Dios lo hace por amor de su nombre. No lo hace porque lo mereces. Si eres un incrédulo aquí hoy, no mereces ser salvo.
Así como yo no merecía ser salvo y nadie quiere merecer ser salvo. Dios lo hace por amor de su nombre. Que es bueno porque no depende de ti. Si tu salvación dependía de ti, no podrías ser salvo. ¿Pero qué puedes hacer para merecer la salvación de un Dios perfectamente santo y amoroso? No puedes. Pero también es la verdad para nosotros como cristianos también. Debemos leer esto y ser animados como ovejas. Dios nos guía por sendas de justicia, tampoco porque lo merecemos naturalmente, sino por el amor de su nombre. Entonces, cuando nos desviamos, cuando vagamos, como siempre hacemos, tenemos confianza que Dios nos va a regresar, siempre, a veces con disciplina, pero siempre nos regresa. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. Y ante todo, porque ama a sí mismo. Que en Dios no es orgullo, no es egoísmo, lo hace por amor de su nombre y después por amor de nosotros también. Su provisión de descanso, su provisión también de orientación y en tercer lugar su provisión de protección. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una oveja es un animal sin la capacidad de defenderse a sí mismo. Una oveja literalmente no puede hacer nada en la presencia de un enemigo. También puesto que las ovejas se desvían tanto del camino, muchas veces las ovejas terminan en lugares muy peligrosos. Ese peligro de otro animal o de caerse en una montaña. ¿Okay? Es decir, cuando la oveja se desvía, está en peligro de la muerte, siempre. Dios, como el buen pastor, protege a sus ovejas. Aun cuando anden por la valle de sombra de muerte, no tienen que temer porque Dios está con ellas. Y aquí no solamente el temor de la muerte, sino de cualquier peligro. Una traducción más literal de ese versículo sería, aunque ande en valles tenebrosas, o en lugares de sombra y oscuridad profundas, no temeré mal alguno. Ese versículo no solamente se refiere a una persona que está en peligro de la muerte, o que va a morir muy pronto, aunque obviamente se aplica. Es más general cuando pasemos por cualquier momento de peligro, cualquier oscuridad, cuando no podemos ver, cuando no sabemos lo que está pasando. En esos momentos, nuestro pastor nos cuida, nos protege y no tenemos que temer. No tenemos que temer, no porque siempre nos saca inmediatamente de esta valle. No porque siempre nos saca inmediatamente de la oscuridad, sino porque promete andar con nosotros en la oscuridad. Vemos que es una confianza en la protección personal de Dios, porque aquí el salmista deja de hablar de Dios y empieza a hablar a Dios. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David está pensando ahora más personalmente, está hablando directamente con Dios, confiando en Él. La vara era para proteger a los enemigos, el cayado para regresar la oveja al camino, para rescatarla del peligro. Entonces, hermano, cuando pases por el fuego, cuando pases por momentos en la vida cuando tú no ves la mano de Dios, cuando no ves la luz, cuando puedes decir como David, como vimos la semana pasada en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cuando parece que te estás acercando a tu muerte, recuerda que Dios está contigo. Dios está a tu lado. Tu pastor promete siempre andar contigo. En versículo 5 la imagen cambia un poco. No habla de Dios ahora tanto como un pastor de ovejas, sino de un anfitrión en la casa. Pero la idea es la misma, porque sigue hablando de cómo Dios provee lo que necesitamos. Vemos aquí su provisión de necesidades físicas. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún en medio de los enemigos, Dios provee lo que su pueblo necesita. Y aquí la idea es de necesidades físicas, aunque podemos pensar, por supuesto, en Dios proveyendo cualquier cosa que necesitamos. Aderezar mesa o preparar una mesa habla de proveer comida, bebida, un banquete para dar fuerza a la persona. Ungir la cabeza con aceite habla del honor dado a un invitado.
También nos hace pensar en lo que las personas hicieron en ese tiempo, usando el aceite refrescante para limpiar la cabeza, aún manos y pies de su invitado, después de haber andado en el polvo del camino. Todo estaba preparado para la persona. Y dice que aquí se sienta a la mesa con Dios, hablando de comunión íntima. Y Dios no provee solamente lo más necesario, sino dice que mi copa está rebosando. Hablando de generosidad y mucha bendición. Hermanos, es lo que Dios hace para nosotros. En su palabra, o por medio de su palabra, nos ha dado un banquete constante. En nuestra lectura personal, en la iglesia, cuando estudiamos. Aún en medio de cualquier conflicto, de cualquier prueba, Dios ha preparado lo que necesitamos, alimentándonos y proveyéndonos con su bendición y presencia y comunión y palabra. Esta mesa está siempre preparada delante de ti. La única cosa que tienes que hacer es abrirla. Ese es el banquete. Te alimentas de la palabra, comes la palabra, bebes la palabra y así conoces más a Dios y entras más a su presencia. Y podemos decir en verdad también que nuestra copa está rebosando. La copa de una persona en la Biblia es un símbolo de su vida, o su porción en la vida, o cómo todo se va en su vida. Y aquí vemos que para el cristiano es una copa de bendición, rebosando con las bendiciones de Dios. Leemos en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. En 1 Corintios 10 leemos de la copa de bendición. Para nosotros como cristianos no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, si Dios es la porción de nuestra copa, si estamos con Él, nuestra copa está rebosando. Está rebosando. Y regresamos a lo que vimos al principio. ¿Tú crees lo que Dios dice aquí? Nada te faltará. Pero no solamente que nada te falta, tienes más allá de lo que necesitas. Tienes bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. No solamente una gota en tu copa es suficiente. No solamente tampoco la copa es llena. Tu copa está rebosando si estás en Cristo. Tenemos que quitar la perspectiva de las circunstancias y cosas temporales y fijar la mirada en Cristo, en las cosas de arriba. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él tienes todo y más lo que necesitas. Tu copa está rebosando, si te das cuenta o no. La razón por la cual no estamos contentos, por la cual luchamos tanto con esas cosas, porque no reconocemos que lo que Dios dice es la verdad. Mi copa está rebosando, no solamente la copa del pastor. Mi hermano que no tiene problemas, pues que no existe tampoco, ¿no? Tal persona que está tiene muchos años en Dios, no. Para cualquier cristiano, porque si tienes a Cristo, tu copa está rebosando. Es todo lo que necesitas y más. Y David termina, versículo 6, con la provisión de Dios de su presencia. David termina con mucha confianza. Ciertamente, es decir, sin duda, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista está seguro que el bien y la misericordia de Dios le seguirán todos los días de su vida. Jehová es su pastor, nada le va a faltar, nunca va a estar abandonado. Dios va a hacer todo para su bien. Dios va a mostrar su fiel amor para con él en toda su vida y para la eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es paralelo con la frase anterior. El bien y la misericordia, el fiel amor de Dios le seguirán todos sus días. ¿Por qué? Porque todos sus días va a estar morando con Dios en su casa. Y no habla literalmente del templo. Nadie vivía en el templo en ese tiempo. El templo simbolizaba la presencia de Dios. David está diciendo que va a disfrutar de la presencia de Dios para el resto de su vida y aún para la eternidad. Hermanos, podemos tener la misma confianza. Dios hace todo para su gloria y para nuestro bien. No hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su fiel amor, su amor del pacto nos seguirá todos los días de nuestras vidas. Y podemos disfrutar la presencia de Dios para el resto de nuestras vidas aquí y para toda la eternidad. Es algo que hemos visto mucho recientemente, ¿verdad? La bendición es la presencia de Dios. Mi copa está rebosando
tal vez no con dinero o cosas físicas, sino con la presencia de mi Dios conmigo constantemente. Entonces, hermanos, somos ovejas del prado de Dios. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Podemos confiar en esta promesa. No solamente tenemos que descansar y confiar en un Dios quien era el pastor de David hace miles de años, sino podemos reconocer que su Hijo Jesucristo, quien vino al mundo para salvarnos, ha cumplido completamente la imagen de este pastor. El Nuevo Testamento es muy claro en mostrarnos que este simbolismo de un pastor se refiere a Cristo. Específicamente, Pedro habla de Cristo como el príncipe de los pastores. El autor de Hebreos habla de él como el gran pastor de las ovejas. Y por supuesto, Cristo mismo usó la misma imagen de un pastor en Juan 10. Y vamos a ver por favor en Juan 10, para terminar pensando en Cristo y cómo Cristo cumple esta imagen de un pastor. Cómo Cristo es nuestro pastor. Juan 10, y vamos a leer versículos 11 a 18. Juan 10, versículos 11 a 18. Aquí tenemos las palabras de Cristo. Juan 10, empezando en el versículo 11. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Obviamente Cristo es el pastor perfecto, el buen pastor quien da su vida por las ovejas. No es el ladrón que viene para robar, ni es el asalariado quien huye en momentos de peligro. Él nos alimenta, nos guía, nos protege. También dio su vida por nosotros para que formemos parte de su rebaño, para que tengamos su vida para siempre. No hay un mejor pastor. La pregunta más importante que tú puedes hacer hoy es esta. ¿Tú reconoces y crees que lo que Cristo hizo en la cruz, dando su vida por sus ovejas, hizo por ti? Esa es la pregunta. ¿Tú crees que lo que Cristo hizo en la cruz, dando su vida por sus ovejas, hizo por ti? Es el Evangelio. Es el Evangelio, es reconocer la obra de Cristo como lo que tú necesitas. Como la única cosa que te puede salvar. Y después creer en Él, creer en su obra, que queda para ti, para que tú puedas tener la vida eterna. Tú necesitas un buen pastor. Tú necesitas el perfecto pastor para salvarte, para guardarte, para preservarte. Tú puedes decir, Jehová es mi pastor. ¿Tú puedes decir esto? Tal vez has visto cómo ha pastoreado a tu esposo, tu esposa, tu papá, tu hijo, pero es tu pastor. No te ayudes pastor de otra persona. Tiene que ser tu pastor. No te ayuda si es el pastor de tus papás. Eso no te ayuda para nada. Tiene que ser tu pastor. Es una relación personal con Dios. Es un Dios personal. Quien salva personalmente. Quien salva pecadores. Pues tenemos la historia que Cristo dijo en Lucas 15. El pastor que va a buscar su oveja perdida. Y cuando la encuentra, dice que regresa regocijándose. Y para que no perdamos el énfasis de esa historia, Cristo dijo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que necesitas no es seguir pensando que estás más o menos bien y solamente tienes que esforzarte un poquito para ir al cielo. No. Tienes que reconocer que eres pecador, sin esperanza, arrepentirte de sus pecados y el buen pastor te puede salvar. Y después habrá gozo en el cielo y gozo aquí en la iglesia por tu salvación. Oramos por eso.
Oramos por los jóvenes aquí, por los niños aquí, por las visitas aquí, por cualquier persona aquí que todavía está resistiendo a su buen pastor. ¿Por qué? Estás en peligro tu alma. Pero hay un buen pastor que te puede salvar hoy, en este momento. Y cristianos, nosotros podemos estar muy consolados por ese salmo en tiempos difíciles, animados en todo tiempo, porque Cristo es nuestro buen pastor, nos está cuidando. No podemos estar en mejores manos. Si leemos un poco más adelante aquí en Juan 10, versículos 27 y 29, vemos lo que Cristo dijo en cuanto a sus ovejas. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermano, ten confianza en tu pastor. Cristo te conoce, te dio vida eterna y no perecerás jamás. Sea animado, cristiano. Recibe, por favor, esta consolación para tu alma de parte de tu buen pastor. Él te ama, Él te cuida, Él provee todo lo que necesitas. No te falta nada, ni te faltará nada, porque Él es suficiente. Él te da descanso, orientación, protección, tus necesidades y siempre andará contigo. Su presencia te sustentará todos los días de tu vida y tú vas a morar con Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Pastor, damos gracias. Gracias por quien eres. Gracias por la promesa que nada nos faltará. Damos gracias por toda tu provisión para con nosotros, de descanso, orientación, protección, que tú suplas nuestras necesidades físicas y que siempre, siempre vas a estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra hoy, primero para convencer a los incrédulos aquí que necesitan un pastor, que nunca van a poder descansar ni estar seguros hasta que se humillen ante ti y te piden por la salvación. Te pedimos, Señor, por los jóvenes aquí. Señor, algunos no son salvos y necesitan hoy reconocer que ellos no pueden más en la vida solos, que te necesitan a ti. Y como cristianos te pedimos, Señor, que tú tomes este pasaje de tu palabra y lo apliques en nuestros corazones para que confiemos mucho más, para que creamos en verdad que tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Ayúdanos a descansar en tu promesa, que nada nos faltará. Y creemos eso, Señor, por Cristo, porque Él vino y nos dio lo que más necesitamos, que es la vida eterna y la reconciliación contigo, la adopción de hijos. Descansamos en Él, por lo que Él ha hecho. Te pedimos, Señor, que nos des la confianza que tú nos tratas a nosotros así como tratas a tu Hijo. Ayúdanos a descansar esta semana. Ayúdanos a no querer controlar todo en nuestras vidas, sino descansar en ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.